María, ¿me escucha ahí? Sí, señor. Vale, listo. Entonces vamos a volver nuevamente a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra de la que se extrajo? O el contenido de lo que habla el texto y el título del libro, que es tratado contra el método. A. El texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica. B. El texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado método científico. C. El texto critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. O D. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades. Profesor, ¿qué es pluralidad? Perdón lo torpe. Pluralidad tiene que ver con muchas opciones, con muchas ideas. Entonces, ¿cuál será? Es que no sé si es la de profesor o la C, es que no sé. ¿El texto está hablando de distintos métodos o está criticando un único método que ha existido históricamente para la ciencia? Uno solo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Si el texto no está hablando de varios métodos, no está hablando de una pluralidad de métodos. No puede ser la. ¿Es la? Escúcheme, María. Si el texto no está hablando de una pluralidad de métodos, no puede ser la D. Si el texto no está a favor de un método, no puede ser la A. ¿El texto habla de un nuevo método o critica el método que ya existe? Critica el método que ya existe. Entonces, como no está hablando de un nuevo método, no puede ser la A. Si no es la A, ni la B, ni la D, ¿cuál es la respuesta? La C. La C. Pasemos al siguiente. El autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo, según el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales? A. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la glorificación de Dios. B. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forman parte del conocimiento. C. Hacer de la causa más débil la causa más fuerte, por ello en apoyar el movimiento del conjunto. O D. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tienden a converger en una perspectiva ideal. ¿Cuál de esas cuatro opciones es la que tiene que ver más con la idea del liberalismo de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado? La D, ¿no? No, no puede ser la D. ¿Cuál de esas cuatro propuestas tiene que ver con la idea de que todos son iguales y que todos funcionan y que todos sumen al conocimiento? ¿La A, la B o la C? En el ejemplo del liberalismo se habla de las personas, en el ejemplo del texto se habla de las ideas. ¿Cuál de esas cuatro opciones dice que todas las ideas son válidas? Porque todas suman al conocimiento. Es que no sé si es la B porque dice que hace parte del conocimiento. Bueno, esta vaina. ¿Cree que es la B? Conocimiento. Sí, creo que es la B. Es la B.
Porque en el ejemplo del liberalismo dice que todos son iguales ante la ley y ante el Estado. En la B dice que toda teoría, todo cuento de hadas y todo mito hace parte del conocimiento. Está diciendo lo mismo. La respuesta es la B. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Ahí lo puede ver bien? Sí, ahí lo puedo ver bien. ¿Es una tira cómica o Solo una hasta el caricatura? 5. Ah, no, solamente hasta el 6. ¿Qué? Que solamente hasta el 6 lo puedo ver. Sí. Vamos a ir bajando a medida que vayamos leyendo. Es una caricatura que muestra a Calvin y Hobbes. Muestra a Calvin hablando con Susie y luego Calvin con la mamá. Dice, limonada, $15. Entonces llega Susie y pregunta, ¿$15 por un vaso? Dice Calvin, sí, $15. ¿Quieres uno? Pero ¿cómo justificas $15 por una limonada? Ley de la oferta y la demanda. ¿Pero dónde está la demanda? No veo ninguna demanda. Hay muchísima demanda. Sí, pregunta Susie, bastante suspicaz. Dice Calvin, claro, como único accionista en esta empresa, demanda enormes beneficios de mi inversión. Y como presidente de esta empresa, demando un salario anual exorbitante. Y como soy mi propio empleado, demando un alto salario y toda clase de beneficios que la compañía pueda dar. Y además hay gastos indirectos y costos de producción elevados. Dice Susie. Sí, pero es solo un limón en agua del grifo, dice Calvin. Ya, pero tengo que recortar gastos de algún sitio si quiero ser competitivo. ¿Y si me enfermo por beber eso? Pregunta Susie. No hay garantías, es nuestro lema. Además, debería cobrarla más cara si tuviera que cumplir con sanidad y medio ambiente. Entonces Susie se molesta y le dice, tú estás mal de la cabeza, me voy a casa a beber lo que sea. Entonces Calvin le responde, vale, déjame sin trabajo y sin negocio, la gente antisistema como tú es quien arruina la economía. Se queda todo bravo y va donde la mamá y le dice, necesito un subsidio. Lo que vemos acá es que Calvin, para cobrar por su limonada, que la cobra muy caro, se vale de una serie de elementos que hacen parte de las leyes económicas y al final, para decirle a la mamá que le dé plata, le dicen, necesito un subsidio. Nuevamente hablando en ese diálogo comercial, empresarial. La pregunta es, Calvin intenta justificar el alto precio de la limonada recorriendo A. Argumentos absurdos pero consistentes. B. Un modelo económico fiel a la realidad. C. Una ley de mercado que no existe. O D. Su propia versión de la economía. ¿Cuál cree usted que sea la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿La ve, profesor? Bueno, el modelo económico es fiel a la realidad, pero ese modelo económico no explicaría por qué la limonada vale tanto. ¿Sí? O sea, está hablando de cosas que existen, pero no las está enfocando como de verdad debería plantearlas. Él está argumentando que como es su propio jefe, su propio accionista y su propio empleado, puede cobrar lo que quiera. Y eso no funciona así en la economía. Por lo O tanto, no sea que él podría ser hace. la misma. Oferta y demanda, que es la ley que él menciona, sí existe. Entonces la C tampoco puede ser, porque dice que es una ley que no existe. No es la B, no es la C. ¿Cuál puede ser la respuesta?
María. Espere, profesor, es que no sé si es la D, que dice Es lo la de la D. versión de la economía. Es la D porque él utiliza elementos que están inmersos en los intercambios económicos para hacer su propia versión, para sacar su propio beneficio, para justificar su usura. Porque en última es cobrar lo que uno quiera por un elemento y sí, como prácticamente obligar a la gente a pagarlo es usura, ¿sí? La respuesta es la D. Calvin quiere cobrar ese precio de la limonada utilizando su propia versión de la economía. Que hay mucha demanda porque como es el único accionista demanda esto y como presidente demanda y como propio empleado demanda. Él está jugando con la idea de demanda en economía y demanda a nivel de demandar, de pedir algo, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, sí, señor. Bueno, dice, vamos a responder la pregunta 14 de acuerdo con la siguiente información. Vemos a un ángel con las sandalias desatadas, la gente molesta alrededor, el ángel muerto. Y abajo están entrevistando a un tipo y el man dice, llega hablando de cosas muy raras, bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto siquiera una vez en televisión. Les preguntan abajo, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? A. El pueblo hace justicia por su propia mano. B. El linchamiento de un ángel. C. Entrevista con el asesino. O D. Un ángel bajo del cielo. ¿Cuál Está de los más que claro enunciados? que la A, ¿no? ¿Será que es justicia? ¿Será que podemos decir exactamente que el pueblo hizo justicia? No, no, no. ¿Cuál fue la acción? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Qué es lo más relevante de la caricatura? Pues que lincharon al ángel. Ah, bueno, entonces fue la respuesta. La B. Muy bien. Esa es la respuesta, la B. Porque, claro, el pueblo puede haber sentido que hizo justicia, pero no podemos decir exactamente que el pueblo hizo justicia porque pues, el ángel no hizo nada malo. Y el mismo entrevistado dice que el ángel no hizo nada malo, que llegó hablando de cosas muy raras y por eso lo mataron. Pero no es justificación para matarlo, ¿sí? O sea, no. Evidentemente se entiende que no es una justificación de peso para matar al ángel. O sea, que no tiene razón, ¿sí? Hay una entrevista con el asesino y obviamente hay un ángel que baja del cielo, pero lo más relevante es que ese ángel que bajó del cielo lo lincharon, ¿sí? En ese sentido, digamos que hay tres opciones que pueden ser verdaderas, pero obviamente la imagen se centra es que lincharon al ángel, ¿sí? Ese es el elemento central. Bueno, yo creo que con esta terminamos porque de todos modos para quedarnos nada más nosotros dos, ¿sí? Ah, bueno, profesor. Les dieron Dice, pereza entrar. yo creo que les dio pereza y mañana va a ser peor, pero al menos mañana con que nada más entre ustedes los del grupo B, hago la clase. Dice, 1984 es una novela futurista que tiene lugar en una sociedad totalitaria. Los ciudadanos de esta sociedad son controlados por una figura omnipresente conocida como el Gran Hermano. En el siguiente apartado, un miembro defensor del orden le explica al protagonista el principal propósito del régimen. Dice, no habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al Gran Hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston,
Siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Pregunta 15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del partido? A. El pueblo debe mantenerse unido. B. La individualidad debe ser eliminada. C. El poder está en ser fiel a uno mismo. O D. Un pueblo ignorante es más poderoso. ¿Cuál es incompatible con lo que el man está diciendo? ¿Cuál no tiene nada que ver? Profesor, ¿me puede dejar ver otra vez el texto? Dice, no habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se dé al partido, ni más amor que el amor al gran hermano, no habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota un enemigo, no habrá arte, ni literatura, ni ciencia, no habrá ya distinción entre belleza y fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y será cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. ¿Será que ellos están diciendo que se debe eliminar la individualidad o que uno debe ser fiel a uno mismo? ¿O que el pueblo ignorante es más poderoso? ¿O que el pueblo debe mantenerse unido? ¿Cuál será la respuesta? La C, profesor. ¿Será? ¿Será que el poder está en eso? Sí, yo creo. O sea, ellos están diciendo eso. Es que si, digamos que por decir el pueblo de mantener su dinero, no creo que sea como, ¿cómo le digo? A ver, ¿cómo le explico? Es que Como, lo que ellos están diciendo acá es que todo lo que es el individuo va a estar completamente sometido al partido. ¿Sí? No hay ni unión, ni amistad, ni gozo, ni absolutamente nada. Todo individuo está sometido al partido. Entonces, ¿será que ellos están a favor de eliminar la individualidad? Por ejemplo. sí, 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 sí están a favor. No, no quieren eliminar la individualidad. El poder está Ah, en esa individualidad. El poder está en aislar al individuo de los otros. ¿Sí? ah, Por eso esta afirmación es incompatible con las políticas del partido. Ellos no hablan nada de la unión, ¿sí? Ni de la fidelidad, pero sí hablan a favor de la individualidad. El poder de ellos está en poder aislar al individuo de los otros, en tener un individuo completamente aislado de la comunidad. Por eso la respuesta es la B. ¿Sí? sí, ¿Sí es claro? sí, ya entendí. Vale. Y para terminar, la pregunta 16. La frase, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. A. Explica los planes para el futuro del régimen. B. Ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo. C. Expone el verdadero propósito del sistema de gobierno. O D. Ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. Entonces, No sé si
Es que está entre la A y la C, porque la C y C expone el verdadero propósito del sistema del gobierno. Cuando se habla de un propósito es lo que el gobierno quiere hacer. La pregunta es, ¿ellos ya están haciendo eso? ¿O apenas lo van a empezar a hacer? Apenas lo van a empezar a hacer. ¿Será? Yo creo que más la D. Porque es que ellos no quieren pisotear al pueblo por pisotearlo, sino para que eso sea una forma de no soltar el poder que ya han tenido, que ya adquirieron. No es que ese sea su verdadero propósito. Su verdadero propósito está en adquirir todo el poder, ¿sí? Más bien la imagen se convierte en una metáfora de cómo van a sostener el poder sobre el pueblo. Pues lo que pasa con Colombia, o sea, ¿acaso el presidente, acaso nuestros gobernantes no nos pisotean todo el tiempo? Sí, claro. Bueno, entonces esas son nuestras condiciones bajo este gobierno. ¿Cuál sería la respuesta? La D. ¿Listo? Entonces ahí está, María. Muchas gracias por quedarse toda la clase. Nos vemos mañana Bueno, y profesor. mañana ya salimos a vacaciones de estas clases, ¿vale? Bueno, profesor, gracias por explicarme de todas formas. Bueno, para eso estamos. Que esté bien. Chao. Chao, hasta luego.